Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias y a todes. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión del Congreso Marx-FEM, que nos hace mucha ilusión participar en él. Por una parte es una lástima que tenga que ser en esta modalidad virtual, pero por la otra es una ventaja porque nos permite pues, gozar de la presencia de estas compañeras, que no sé si en caso de que se hubiera hecho presencial, todas ellas hubieran podido acompañarnos desde Bilbao, porque son mujeres que tienen una agenda bastante complicada. Y yo no me voy a extender mucho porque tenemos los tiempos muy limitados y muy medidos, y lo más interesante es que ellas hablen. Pero bueno, quería explicar nada más el porqué de esta mesa. Nos interesaba a todas reflexionar sobre el papel del feminismo, el papel de las mujeres en la transformación de los espacios institucionales, o el papel que en determinados estados, ¿no?, que es de lo que nos hablará Milay, pues han tenido las mujeres para transformar en un contexto revolucionario, caso de Cuba, o en contextos de procesos de transformación, salvando las distancias, transformación política, como es el caso de la 4T en México. Y para ello tenemos aquí a Aleida Hernández Cervantes y a Sayuri Herrera Román, que nos hablarán del caso mexicano. Aleida es de una perspectiva un poco más teórica, ¿no?, de reflexión, ella lo va a explicar mucho mejor, y Sayuri como, bueno, aparte de activista, pero también como persona que ahora mismo tiene un cargo institucional en la Fiscalía de Investigación del Delito contra el Feminicidio de la Ciudad de México. Y bueno, para ver, ¿no?, esa unión de militancia con activismo político, con transformación en instancias estatales, con la voluntad de incidir en una agenda feminista. Yo, sin más preámbulos, voy a darle la palabra a Leida, pero antes quiero presentarla brevemente porque creo que es importante que quienes nos acompañan puedan pues conocer el perfil de las compañeras que están aquí. Aleida Hernández Cervantes es doctora en Derecho por la UNAM, con mención honorífica, es investigadora a tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH, y profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Además es docente del Diplomado en Línea Teoría e Investigación Feminista, que se imparte también en el CEICH, y entre otros aspectos, no voy a listar todas sus publicaciones y demás, pero bueno, destacar que forma parte del grupo de trabajo para atender la solicitud de alerta de género de la Ciudad de México. Es asimismo colaboradora en varios medios de comunicación en México, hace intervenciones periódicas en ellos, bien sea en prensa escrita, también televisiva, y es una especialista en temas de género y en esa unión entre el derecho, el género y demás. Y ella misma pues ahora nos va a explicar de qué quiere hablar y nos va a plantear su ponencia. Muchas gracias. Pues bueno, buenos días acá desde México, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta posibilidad de dialogar, de intercambiar. Es una emoción enorme compartir la mesa con Arantxa, con Sayuri, con Milay y con todas y todos ustedes en este momento, en este congreso de marxismo y feminismo. Quiero dividir mi participación de estos minutos en dos momentos. El primero, apuntando en términos muy gruesos una tensión que ha prevalecido desde siempre entre el marxismo, específicamente en las izquierdas, y el feminismo. Por supuesto, estamos hablando del feminismo de izquierdas, que es de donde parto. El segundo momento, me interesa dar cuenta de que esa tensión de la que hablaré tiene eco hasta nuestros días en el proceso de transformación del Estado mexicano que estamos viviendo en estos momentos, en los últimos años, en los últimos 3 años en México. No obstante esta tensión, también apuntaré los avances por cambiar el Estado desde abajo y desde adentro, así como los retos que desde el feminismo observo que todavía tenemos enfrente. Empiezo por la tensión. Estoy planteando una tensión muy gruesa, no da tiempo para desmenuzarla, pero es aquella que históricamente el marxismo y el feminismo han tenido, mientras el primero es una teoría del cambio social profundo que ubica su lucha central en la lucha de clases
como motor de la historia y que es la conciencia de clase lo que hará que la clase trabajadora se libere de las cadenas de la explotación capitalista, por el lado del feminismo se tiene en el centro la lucha por develar la opresión de género, la desigualdad histórica entre mujeres y hombres, dando cuenta que las mujeres tienen una doble opresión, la de clase y la de género. Más adelante también se develarían las opresiones de raza y etnia que viven tanto mujeres como hombres en un mismo cuerpo y existencia. Si bien Federico Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, dio cuenta de la opresión de las mujeres en el espacio de la familia y en esa esfera de lo privado que se tradujo, entre otras cosas, en ubicar la división sexual del trabajo, en las luchas de izquierda esto no logró posicionarse como objeto central de la lucha, tomó un lugar adyacente. Porque como dice Catherine Mackinnon en Hacia una teoría feminista del Estado, mientras para el marxismo la categoría central es el trabajo, para el feminismo es la sexualidad y todo lo que de ella se deriva. Por eso la disputa del feminismo por lograr un estatuto epistémico y una centralidad en el motor que mueve las luchas de izquierda que buscan transformar profundamente a la sociedad y al Estado ha sido de largo aliento. Es una disputa interna, pues desde el feminismo de izquierda se comparte la lucha por acabar con la desigualdad social y transformar al Estado desde abajo. Pero insiste el feminismo en evidenciar que la transformación del Estado debe tener en cuenta que el Estado participa de una política sexual del dominio masculino histórico y ese dominio debe de ser estudiado y comprendido en sus dimensiones históricas, económicas y sociales por quienes luchan por esa transformación del Estado y de la sociedad. Se trata de un sistema de opresión, el patriarcado, que se constituye de relaciones de jerarquía y que junto a otros dos sistemas de opresión, el capitalismo y el colonialismo, hizo nacer al Estado moderno, como todas sabemos. Tan compleja es esta trama que ha ido dando cuenta, que de esta trama ha ido dando cuenta el feminismo, que no debe desdeñarse en las luchas por la transformación del Estado y de la sociedad. No debe de quedar en un lugar adyacente, porque de lo contrario, el patrón de dominación en el que las mujeres sufren consecuencias específicas y brutales seguirá reproduciéndose en las experiencias históricas de asunción de las izquierdas al poder. Planteada esta tensión entre las izquierdas y el feminismo, o los feminismos en términos, esto es una discusión también, si hablar en plural o no, paso a comentar la experiencia de México en los últimos 3 años, la cual, desde mi punto de vista, observa esa tensión mencionada todavía. Hace casi 3 años asumió el poder Andrés Manuel López Obrador, un hombre que viene de la izquierda social y partidista. Durante más de 20 años se fue conformando un movimiento de transformación que en su perfil es heterogéneo, pues reúne luchas sociales, pero también partidistas. Su lucha central está puesta en la mirada a la desigualdad y la justicia social, y así se ha traducido en su discurso y en las políticas que ha impulsado. Primero los pobres, es el lema y un motor que se ha traducido en poner el foco de atención en los que más necesitan que el Estado intervenga. Además de las políticas sociales específicas para disminuir la desigualdad social, el gobierno de AMLO ha impulsado importantes reformas en materia de trabajo y también ha impulsado planes de justicia para pueblos y comunidades indígenas históricamente ignoradas. Recientemente se acaban de impulsar 2 planes de justicia y de reconocimiento a la dignidad de pueblos como el pueblo yaqui, la nación yaqui, y se está replanteando la construcción de una presa, por lo menos una presa en Jalisco, el Zapotillo, en donde la cortina debe de ser de menos de 40 metros para que los pueblos no sean desplazados e inundados y desplazados. Esto fue hace un par de días. Desde el feminismo de izquierda, muchas mujeres compartimos la necesidad de estas acciones, su legitimidad y su necesidad urgente. Pero aquí viene el eco de la tensión. La opresión de género, de nuevo, es ignorada o no atendida centralmente en las políticas de gobierno. Son adyacentes e incluso se muestra una resistencia a comprender a fondo las problemáticas que eso genera. En México, la violencia contra las mujeres es una violencia estructural en todas sus dimensiones, pero no se le ha dado la importancia que debería de tener, ni el foco, ni los planes, ni los programas.
Otra vez, la atención del feminismo frente a la izquierda por lograr un estatuto en los objetivos de las luchas centrales. Y aquí es interesante mencionar cómo al gobierno de López Obrador se le han planteado protestas feministas muy fuertes que, hay que decirlo, hay que ubicar una parte, toda la legitimidad que tiene, y también por otra, el uso mediático que de ellas ha hecho la oposición. Entonces, esa tensión también, esos elementos están puestos allí en la lucha política, ¿no? El tema es que de pronto el presidente de la República solo ve la parte del uso mediático por la oposición de los movimientos feministas o de las protestas. Sin embargo, lo que se demanda por este movimiento es que se entienda las causas, que se atiendan las consecuencias y los efectos que generan las violencias contra las mujeres, ¿no? No obstante el eco entonces de esta tensión permanente, en estos 3 años se han logrado avances para las mujeres en 2 dimensiones. Yo sí ubicaría 2 avances que no podemos o creo que no conviene desdeñar desde el movimiento feminista. La paridad y la despenalización del aborto, los avances en esas 2 dimensiones. Por el lado de la paridad, se integró un gabinete paritario de mujeres y hombres. Se concretó una reforma de paridad en todo, lo que significa el derecho y la obligación de que las mujeres estemos en el 50% de todos los cargos de elección popular, los puestos en la administración pública y en el poder judicial. Esta reforma dio como resultado que hoy gobiernen más mujeres en las entidades estatales y que el Congreso General esté conformado por la mitad de legisladoras, mujeres, así como en los congresos locales. Por el lado de la despenalización del aborto, se han dado condiciones políticas y sociales para que el lado progresista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome un lugar y tome la delantera, con la decisión de prohibir la criminalización a las mujeres por el derecho a decidir y sus redes. Además, en algunos congresos locales conformados por mayorías del partido Morena, con el que llegó el presidente al poder, se ha avanzado en la despenalización del aborto, pero no solo, se está gestando la idea, el planteamiento de la institucionalización de la interrupción legal del embarazo como un derecho y un servicio que debe dar la salud pública, tal como está en la Ciudad de México desde hace 20 años. Hay indicios de avanzar hacia ese puerto en Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. No, va avanzando la marea verde, no al ritmo que quisiéramos, pero va avanzando. Por otro lado, me parece importante señalar las experiencias concretas de admiradas mujeres que vienen de luchas sociales con mirada feminista que están construyendo nuevas instituciones desde el Estado, que ponen en el centro a las mujeres y familias mexicanas víctimas de las violencias estructurales. Ellas, que no son muchas, hay que decirlo, pero que son muy significativas, le están dando un giro a la forma de ejercer el poder. Lo están haciendo desde una lógica no patriarcal, sino sororaria y con sentido social. No es porque esté aquí Sayuri Herrera, que es la titular de la Fiscalía del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México, pero es un ejemplo de ello para todas nosotras, o para muchas de nosotras. Ella nos hablará de la experiencia concreta, ¿no? Por eso, ante la pregunta, ¿cambiar al Estado desde abajo y desde adentro? Respondo, allí están los avances, pero allí también están las tensiones y contradicciones. ¿Cuáles son los retos o qué retos veo? Los retos son muchos. Dejaría nada más apuntados 2 que me parecen importantes. Que las personas que están gobernando actualmente y las luchas que representan le den un estatuto político a la lucha feminista, que se entiendan sus demandas históricas, que se incorpore un análisis a la política sexual que asume el Estado. Lo anterior ayudaría a avanzar en un plan estratégico de atención a las distintas violencias estructurales que viven las mujeres en México, que son gravísimas. De 10 a 11 feminicidios diarios son solo la punta del iceberg. La violencia contra las mujeres, con el nivel de crueldad que está expresándose, es, como diría Rita Segato, ya un lenguaje instalado. Y a ese lenguaje, por difícil que sea desestabilizarlo, hay que emprender rutas urgentes para lograrlo. Finalmente, voy cerrando, pienso, como muchas feministas, considero que para cambiar al Estado desde abajo y desde adentro tenemos que adoptar una lucha de clases feminista, internacionalista, ecofeminista,
decolonial y antirracista. Impulsar que se apropien de las estructuras del Estado las mujeres feministas y que los hombres adopten seriamente esta mirada. Estas mujeres feministas que no se conforman con la paridad, es decir, con la noción hiperliberal que termina en una igualdad de oportunidades en la dominación, como nos recuerdan en el manifiesto Feminismo para el 99%, de Arruza, Bhattacharya y Fraser. En nombre del feminismo, se les pide a las personas que se muestren agradecidas de que sea una mujer y no un hombre quien aplasta sus sindicatos, manda un dron a matar a sus padres o encierra a sus hijos en una jaula en la frontera, cierro comillas. No, no queremos la paridad en la dominación, queremos erradicar la dominación y para ello necesitamos que las izquierdas sean cada vez más feministas. Hasta aquí dejaría esta participación. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Aleida, por tus palabras que nos sirven de marco y de preámbulo perfecto para la intervención de nuestra siguiente ponente, que ha sido mencionada por ti, que es Sayuri Herrera Román. Sayuri Herrera Román, primero de todo, quiero decir que para mí es una de las mujeres más valientes que conozco, si no la que más, y lo digo con mucho conocimiento de causa. Nos conocemos hace unos cuantos años en México y he podido seguir de cerca su trayectoria. Para quien no lo sepa, voy a hacer un breve resumen de algunas de sus cualidades o de sus títulos, pero bueno, van a escuchar por qué decimos esto. Porque en un país donde defender los derechos humanos y defender determinadas causas, ejercicio de la abogacía, desde el lado de los perseguidos por el Estado o de las asesinadas por la violencia machista, pues supone arriesgarse con la vida, pues tiene mucho mérito, ¿no? Tener esa convicción y seguir adelante a pesar de todo. Bueno, pues Sayuri actualmente, como se ha dicho, es la titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es una instancia, ya nos va a explicar con más detalle, creada recientemente. Aparte de eso, aparte de venir de la militancia política, es defensora de derechos humanos, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, también hizo una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y se licenció en Derecho también por la UNAM y en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella, como decía, pues, ha hecho ejercicio de la abogacía en defensa y acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, ejecución extrajudicial y feminicidios. Entre los casos que ha atendido sobresale la defensa de la familia de Lesbi Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio, por hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, un asesinato de una compañera ahí en la UNAM. Y el caso del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, que fue torturado y ejecutado la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, en Guerrero, y que apareció desollado su cuerpo el día después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y ella dirigió la exhumación junto con el equipo argentino de antropología forense que se desplazó a México para llevar adelante esa investigación, y Sayuri fue la abogada de la familia de Julio César durante mucho tiempo, con todo lo que eso implicaba. Además, trabajó como coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, es docente en la UNAM, es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, en la defensa de víctimas de violencia de género, y además, como guinda o detalle último, fue una líder destacada de la huelga histórica de la UNAM, por la cual, pues gracias a esa huelga, quienes estudiamos después en la Universidad Nacional Autónoma de México prácticamente no teníamos que pagar colegiaturas, ¿no? Se pudo detener, al menos en parte, ese intento de privatización, pudiéramos decir, de la universidad. Y sin más preámbulo, y perdón por la extensión, pero creo que ameritaba dar tanto detalle sobre el perfil de Sayuri, le doy la palabra a la compañera. Muchas gracias, Arantxa. Gracias a todas y todos quienes nos acompañan, a Leida, a Milay en la
compartición de esta mesa el día de hoy, pues para encontrarnos y para pensar sobre una pregunta muy, les adelantaba antes, aguda, constante, ¿no? Sobre la posibilidad de participación en instancias estatales en el Estado con vocación transformadora. A mí me parece una pregunta difícil también porque finalmente, como dice Arantxa, viniendo del movimiento social, de pronto parece complicado, ¿no? Cuando hay la afrenta o la posibilidad de asumir estas tareas, ¿no? En las que ya nos compete responder como autoridades. Y yo creo que especialmente en el ámbito de la procuración y de la impartición de justicia, ¿no? Que es la experiencia que tengo y la que quiero compartir, ¿no? Especialmente en la procuración de justicia en Latinoamérica, hemos visto la posibilidad cuando ha habido condiciones estructurales de transformación, como ahora las hay en México, ¿no? Con la llamada 4T, con todos las aristas y los bemoles que se pueda también analizar sobre el conjunto de esta propuesta política que presenta el presidente López Obrador. Lo cierto es que ha habido posibilidades, al menos, incluso también locales, para que quienes hemos venido trabajando en derechos humanos, en el acompañamiento de víctimas, podamos participar en instancias estatales. Yo creo que en ese marco es en el que se da también la posibilidad de hacer una participación en la Fiscalía de Feminicidio. Lo vimos también, ¿no? Lo hemos visto en procesos en los que ha habido participación política de sectores progresistas de la izquierda en fiscalías, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O en Guatemala, en la Fiscalía para la Investigación de graves casos de violaciones a derechos humanos, de impunidad, ¿no? Y la oportunidad que tuvo ahí Claudia Paz y Paz y que llevó finalmente a juicio a personajes como Ríos Montt, ¿no? Y que en Colombia también hubo esa posibilidad para que personas, para que abogadas como Ángeles Buitrago pudiera también, la llamada fiscal de hierro, pudiera asumir un papel desde el cual analizar todo lo que ha venido siendo las graves violaciones a derechos humanos y por delincuencia organizada o por otras participaciones que ha habido en el Estado colombiano, en el que ha llevado ante la justicia a distintas personas por las que además estas fiscales pues han sido eventualmente perseguidas, incluso cuando hicieron una labor aquí en México durante las investigaciones por el caso Ayotzinapa como parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como auxiliar técnico en las investigaciones del caso Ayotzinapa y que desde las derechas en sus países, estas compañeras, tanto Claudia Paz como Ángela Buitrago, fueron perseguidas. No está de más también en ese marco señalar la audiencia reciente que hubo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de una queja interpuesta por fiscales guatemaltecos en relación a actos de persecución incluso desde otras instancias del mismo Estado guatemalteco, desde el empresariado y desde instancias militares respecto del trabajo que están haciendo, ¿no? El mero desarrollo, la mera posibilidad de buscar justicia para las víctimas y la protección de quienes en algún momento se pueden, desde un marco de derechos humanos, ocupar de estas tareas es muy relevante, ¿no? Me lo han dicho también algunas compañeras, compañeros, incluso de otras instancias de justicia de aquí de la Ciudad de México, que ojalá, pero que ven complejo, ¿no? Complicado que eventualmente un perfil como el que describe Arantxa de su servidora pudiera también continuar los trabajos en una fiscalía como la de investigación del delito de feminicidio. Y esto también es a partir de una gran movilización social, feminista,
que logra, digamos, meter la cuña para poder ocupar espacios como estos frente a demandas de exigencia de justicia en un estado en el que, como ya refería Aleida, ocurren 11 feminicidios al día, de los cuales la Ciudad de México ocupa los primeros lugares en la incidencia a nivel nacional, con un índice de feminicidios de 200 feminicidios en 3 años, lo que es 2019, 2020 y 2021. 200 feminicidios que no son feminicidios que estén exentos de un componente de clase, ¿no? Estamos hablando de mujeres pobres, de mujeres precarizadas, en un estado capitalista que genera impunidad de manera sistemática y que prácticamente se ha construido para perpetrar y perpetuar violaciones a derechos humanos e impunidad respecto de esas violaciones a derechos humanos, ¿no? La precarización del Estado mexicano y en particular de sus instancias de procuración de justicia es lo que genera. Si no hay recursos y si esos recursos de los que se carece porque hay que atender temas urgentes como la pandemia por COVID o porque ha habido otros periodos de gobiernos corruptos que han hecho desvío de estos recursos o privilegios hacia los empresarios que no pagan los impuestos, ¿no? Que también es una pelea actual, muy actual, pues eso va decantando también en un estado que no está robustecido y que además no cuenta en distintos puntos, ámbitos, con las capacidades para responder frente a las graves violaciones a derechos humanos, que además no son esporádicas, que son generalizadas y que en particular, en el caso del feminicidio, se da porque hay otra serie de derechos de las mujeres que previamente fueron violentados, ¿no? Que fueron violentados de entrada, como les decía, la factibilidad de que las mujeres pobres sean en su mayoría las víctimas de feminicidio, porque no hay acceso a otros derechos económicos, sociales, culturales, el trabajo, la educación, la salud y la posibilidad de salir de estos ciclos de violencia en los que se encuentran inmersas. Es también cierto que en la Ciudad de México, en las distintas zonas de la propia ciudad, incluso hay alcaldías en las que la incidencia de feminicidios es más alta, como en la alcaldía de Iztapalapa, en la de Tlalpan, y que además dentro de la propia ciudad todavía son las alcaldías en las que hay mayor nivel de precarización, con feminicidios en los que si bien en este último año, en 2021, hemos documentado poco más de 50 feminicidios en la Ciudad de México, lo cierto es que la mayoría han ocurrido en esas alcaldías y que si bien ha disminuido, digamos, en relación a el índice de feminicidio del año pasado, que ronda los 76 feminicidios, lo cierto es que la hazaña con la que se cometen los feminicidios es grave y es muy alta. Es algo que en un diálogo con otras fiscales latinoamericanas de Argentina, de El Salvador, de Honduras, le designaban o lo dialogábamos como el overkill, ¿no? Digamos, lo que más allá, la violencia que no es precisa para privar de la vida a una persona, lo que está más allá de su propia muerte, ¿no? Casos en los que son mujeres que hemos encontrado con 50 puñaladas, que no era necesario, obviamente, que no es lo necesario, digamos, que no es lo preciso para privar de la vida a alguien, y que es lo que se está denominando overkill y que hace sentido respecto de lo que nosotros denominamos aquí saña y razones de género respecto del feminicidio. Eso es lo que nosotros vemos en aumento en un contexto en el que la llamada guerra contra el narcotráfico en el periodo del presidente Felipe Calderón, del panismo de derecha, generó, ¿no? Y del que todavía nosotros estamos padeciendo, porque no podemos mirar la violencia contra las mujeres como un tema únicamente que genera la violencia machista o que genera
el patriarcado, la discriminación, sino que está inserta en otras violencias estructurales que son caldo de cultivo para el feminicidio, ¿no? Entre ellas también, pues, este tráfico que hay de sustancias en todo el territorio y que también vemos ahora en la Ciudad de México como grupos de la delincuencia organizada en la batalla por el control del territorio, se priva de la vida a las mujeres que se encuentran en esos territorios, ¿no? Con otras vulnerabilidades, ¿no? Y que finalmente, si no son directa y concretamente privadas por el hecho de ser mujer, si no son privadas de la vida por el hecho de ser mujeres en ese territorio, lo cierto es que sí han perdido la vida por encontrarse con lo que en este momento, en ese lugar, constituye una vulnerabilidad, ¿no? Ser mujer, vivir en un territorio como este, en esa disputa, en esa calidad empobrecida. Y frente a eso, pues nosotros hemos respondido desde un lugar en el que nos compete dar respuestas estatales efectivas con una muy cercana relación con el movimiento feminista, con madres de víctimas que han exigido justicia y que frecuentemente también participan en la Fiscalía de Feminicidio, que intentamos también que lo que estamos construyendo pueda ser institucionalizado con independencia del futuro político, ¿no? Que pueda deparar para esta y otros trabajos los cambios en el poder en el Estado mexicano, que también sabemos que tiene ahí sus consecuencias. En el marco de una alerta por violencia de género, que ya se mencionaba, que es un instrumento que se prevé aquí en México para llamar la atención sobre los grados y los tipos de violencia contra las mujeres que ocurren y que obliga también a las instancias estatales a organizarse e investigar sobre esos hechos. Nosotros habíamos iniciado las investigaciones en la Fiscalía de Feminicidio con un promedio en su momento de 9 policías de investigación. Imagínense, 9 policías de investigación para toda una ciudad con 20 millones de habitantes, con un índice de feminicidios como el que les comparto. Actualmente ya contamos con 40 policías de investigación, con un equipo ya de 22 ministerios públicos exclusivamente para la investigación de feminicidio, pero ha tenido que ver con que el Estado se proponga deliberadamente, a partir de la exigencia de las organizaciones de mujeres, de los proyectos feministas, destinar recursos para evitar la perpetración de la impunidad, ¿no? Que es lo que ha decantado en que la Fiscalía crezca. Sin embargo, como algunas de las compañeras con las que estamos trabajando en la Fiscalía, tanto el mapa de feminicidios como las investigaciones, y que me han dicho, pues es que esto no termina nunca, ¿no? Resolvemos un caso y se presenta otro y se presenta otro, porque la maquinaria lo genera, ¿no? Lo genera con esas condiciones estructurales de las que hablaba, y también es de pronto las inercias dentro de las propias instituciones dejan ver que es importante que no solamente en una fiscalía como la de feminicidio, sino en otras como violencia familiar, como delitos sexuales, trata de personas, desaparición forzada, pueda haber oportunidad de que quienes hemos trabajado desde el movimiento social, desde sociedad civil, en el acompañamiento a víctimas, participen también. La democratización en estas instancias para que personas que tienen la legitimidad o el acompañamiento del movimiento social puedan participar es importante, porque de otra manera también pues nos vemos limitados, ¿no? En un proceso de cambio institucional que se puede reducir a una fracción o a una sección de las instituciones, y que esas inercias también pues son difíciles de maniobrar cuando se está ahí adentro, ¿no? Que es lo que quisiera compartir. No sé cómo vamos en tiempos también ahí, Arantxa, para... Más bien, quedan 6 minutos, puedes alargarte si quieres un poquito más, porque Aleida Muchas gracias. no completó su tiempo.
yo te aviso. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, eso nos ha parecido como les decía, gracias Arancha, importante, ¿no? Y esto otro que les comentaba, en México estamos investigando feminicidio por razones de género, que nosotros hemos denominado en el tipo penal la exposición pública del cuerpo, ¿no? Que acreditamos a través de peritajes antropológicos y que tiene que ver con la simbología a través de la cual se denigra o se coloca a la mujer en una posición de humillación respecto del varón y públicamente para poder reagrupar a lo que se ha denominado cuál es el rol histórico que nos compete acá y que se visibiliza en cómo se están cometiendo los feminicidios. Y otras de las razones de género que tenemos, que tratamos de visibilizar a través de la investigación del tipo penal de feminicidio, como lo es violencia previa, la violencia familiar, la violencia previa, psicológica, económica, patrimonial, que está ahí también presente en los casos de feminicidio. Tenemos casos que hemos resuelto de feminicidas recientemente que se han denominado acá feminicidas seriales, ¿no? Que hemos señalado también desde la Fiscalía que si se da esa reincidencia de un generador de violencia al que ahora se le denomina serial, no es porque esta persona tenga algún problema psicológico, ¿no? Sino que estamos hablando de la impunidad en los casos previos en los que el Estado no intervino, y eso es lo que genera feminicidas seriales. No estamos hablando de personas con algún desorden psiquiátrico, sino de la impunidad perpetuada y repetida, ¿no? Que yo caracterizo, apegándome también a lo que en algún momento ha compartido Carlos Bernstein, me apego mucho a eso. La impunidad que vivimos acá en México, de un índice del 99%, en el que hay impunidad jurídica, que se refiere a que no hay sanción respecto de los hechos que se cometen, impunidad política, que se refiere a que las personas que han perpetrado en algunos de estos casos estos delitos ocupen puestos de representación en el poder político, ¿no? Impunidad histórica respecto de casos como que ya mencionaba Arancha, Ayotzinapa, pero también otros, ¿no? Históricos en el estado de Guerrero, como Aguas Blancas, El Charco, ¿no? Y impunidad social, porque hay un aprendizaje también de la impunidad, ¿no? En el que la sociedad comienza a justificar los hechos, el statu quo de las cosas y el por qué a determinadas víctimas les ocurren estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, dentro de esa impunidad generalizada, abrir una posibilidad para la participación que han ganado también el movimiento feminista no es menor, pero también es importante señalar que hay también condiciones estructurales que es importante generar para que estos procesos puedan rendir fruto, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí, ¿no? Para escuchar a Mila y poder dialogar con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Yuri por este testimonio que es, aún sabiéndolo, aún conociendo México, impactan las cifras, ¿no? Impacta el panorama, impacta ese escenario de impunidad, pero bueno, nos da esperanza saber que hay granitos de arena o semillas que se están plantando para germinar en algo diferente. Pues de México vamos a pasar, sin irnos de México, porque lo vamos a hacer a través de una persona que reside en México desde el año 2002, si no recuerdo mal, Milay Burgos Matamoros, compañera cubana, pero vamos a pasar a Cuba, que es un caso diametralmente opuesto, es un caso de un estado revolucionario
que, bueno, desde fecha tan temprana como 1960 crea la Federación de Mujeres Cubanas, que es una organización de masas impulsada desde el Estado, ¿no? Milay nos lo va a explicar mejor, dirigida, liderada por la emblemática Vilma Espín, y que pudiéramos decir, no voy a hacer yo la ponencia, Milay, tranquila, que bueno, es uno de los estados donde las mujeres, de los estados latinoamericano-caribeños, y sin duda quizás de los estados del mundo donde las mujeres han conseguido más avances en términos materiales, no solo simbólicos, de igualdad, aunque eso no quiere decir que no haya todavía un camino muy largo por recorrer ni elementos para seguir luchando. Y de eso nos va a hablar Milay Burgos Matamoros, que es también, tenemos un panel eminentemente de derecho, ¿no? De compañeras que han estudiado derecho, para seguramente transformarlo, ¿no? Porque desde aquí tenemos la visión siempre que el derecho es algo como muy conservador. Tenemos aquí claros ejemplos de todo lo contrario. Milay es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana. También tiene estudios de posgrado, en la UNAM, en Derecho y en Estudios Latinoamericanos. Y Milay, entre muchas cosas de las que hace, aparte de ser profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también de la UNAM, coordina el grupo de investigación de Filosofía, Derechos y Sociedad de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde el año 2014. También coordina el grupo de trabajo de Claxo de Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos. Y además, bueno, tiene numerosas publicaciones, capítulos de libros, artículos, es miembro del comité editorial de Memoria, de una revista crítica militante que tiene bastante impacto en la izquierda mexicana. Y bueno, también es una persona que viene de la militancia política desde sus años de residencia en Cuba. Y sin más preámbulo, pues yo le voy a dar la palabra a Milay para que nos hable de Cuba y del caso cubano. Gracias. Gracias, Arantxa. Gracias bueno, al evento por facilitarnos la estancia, a Arantxa por organizarnos y a Leida y a Sayuri por compartir, aunque las tres estamos compartiendo yo creo que hace más de 10 años, creo no, hace más de 10 años. No quiero poner más porque si no nos vamos a ver un poquito más mayores. Pero hemos compartido mucho en nuestro México y también hemos compartido Cuba, todas y todas justamente, no solo desde nuestro conocimiento, sino también desde nuestras experiencias. Y bueno, me da mucho gusto oírlas previamente y claro, compartir con ustedes, saber estas cosas que vivimos acá a diario en México, pero también como estudio Cuba y no lo he dejado de estudiar en estos casi 20 años que llevo acá, y bueno, interactuando no solo desde un estudio desde aquí, sino desde también este locus que es también toda la familia, amistades y todas las personas con las cuales uno interactúa y está en contacto diario en Cuba, podemos dialogar sobre el caso cubano. La mesa se llama Cambiar el Estado desde abajo y desde adentro, y es muy interesante, muy sugerente en el sentido de que, bueno, yo tenía aquí varios puntos y siempre esta cosa de recorrido histórico, porque ya son 60 años, un poco más de la Revolución Cubana, y evidentemente Cuba, aunque no lo vas a encontrar históricamente al triunfo de la Revolución, una ruptura con el sistema patriarcal, lo vas a encontrar en los hechos, ¿no? Y quiero en la ponencia poner dos momentos, el primer momento de esos primeros 30 años y después de los 90, y relacionarlo un poquito con el sistema capitalista, un poco voy a ir dialogando con Aleida y con Sayuri algunas cosas, ¿no? En esos primeros 30 años no vas a encontrar ese discurso, evidentemente, pero sí vas a encontrar acciones concretas. Estaba leyendo en estos días para la misma ponencia y había un artículo que mencionaba que desde la lucha en la Sierra Maestra se había creado el pelotón de mujeres y que mucha gente reaccionó, estamos hablando del año 58,
1958, reaccionó como diciendo como un pelotón de mujeres y que la dirección de la propia revolución dijo, no, claro que sí, las mujeres tienen un papel fundamental en esta lucha y tienen que estar y van a estar y cómo no. Y, y desde ahí, en el propio 59 se crea, y en el propio 60 se crea la Federación de Mujeres Cubanas cuando triunfa la revolución, que inicialmente es una organización social y de masa, así se le denomina, que después se constitucionaliza, pero quiero hablar exactamente al inicio, que genera lo que genera es el proceso de inserción de las mujeres, y aquí sí lo que hay que hablar de un tema de paridad, ¿no? De inserción total de las mujeres en todas las actividades políticas, económicas, culturales y educativas de Cuba. Voy a dar una cifra solamente. En 1953 el empleo de las mujeres en Cuba era el 12%, las mujeres eran el 12% de la fuerza laboral y también eran el 3% de las graduadas universitarias. Para que vean cómo esto fue incidiendo, porque además, como bien dice Sayuri, sí puede haber una voluntad política institucional, puede haber pero va a haber muchos escollos y además esto necesita tiempo. Les voy a dar la cifra, cómo cambió esto después del 59 al 82 y 85. La educación de las mujeres, la mayoría de la matrícula universitaria eran mujeres, y en el 85 también eran las mayoría de graduadas. Claro, teníamos otros problemas, ¿no? En aquella época, por ejemplo, y se mantiene la tipificación de los estudios de las mujeres cubanas, son en carreras sociales y no técnicas. Ahí mantenemos una serie de temas. Y la tasa, y en materia de empleo, que era el 12% de la fuerza laboral en el 53, en Cuba para los 80 había una tasa de desempleo del 3%. Es decir, había tasa de pleno empleo, mujeres y hombres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una política, evidentemente, de inserción. Yo recuerdo, y aquí voy a hacer una anécdota un poquito de mi madre, que tiene ahora 77 años, pero que en el momento tenía unos 14 años cuando triunfa la revolución, sí, unos 14 años, y en lo primero que trabajó fue en la Federación de Mujeres Cubanas. Es decir, ¿dónde se insertaron las mujeres a trabajar a triunfar la revolución? Pues en la Federación de Mujeres Cubanas. Se insertaron allí, hicieron de todo, empezaron a hacer toda una serie de actividades políticas, económicas, educativas y culturales, porque eran muy jovencillas y lo que empezaron también a hacer un proceso para estudiar esto, lo otro. Entonces es muy interesante esa ruptura vamos a decirle, del sistema patriarcal hasta un punto, mediante no solo esta organización, sino cómo se fue dando esto en los 30 primeros años. Ahora, en los 70 ya hay un proceso de institucionalización, que, como todos conocemos, no solo constitucional, sino también de todas las instituciones del sistema revolucionario cubano y de todas estas organizaciones sociales y demás que ya se habían institucionalizado, pero bueno, entran al sistema constitucional. De hecho, hay que decir que la Federación de Mujeres Cubanas, el sistema constitucional, en la antigua constitución, y todas estas organizaciones sociales de masa tenían hasta iniciativa legislativa, cosas que no lo usaban, hay que decirlo, no lo usaban, pero tenían todas estas potestades y debían tratar todos estos temas. Por ejemplo, si uno revisa todo el movimiento LGTBIQ en Cuba, que hoy tiene mucha fuerza, y después voy a hablar de los 90 por acá, pero que a finales de los 70 se fundan ya los centros que empiezan por la FMC a atender todo este tema de todas las personas, todo el tema de diversidad sexual, ¿no? Y entonces ahí el papel ha sido fundamental, que podemos históricamente haberles exigido mucho más, claro que sí, siempre se puede exigir mucho más. También hay que pensar los contextos históricos, situarlos históricamente, qué es lo que se discute en cada época, cómo está realmente no solo la discusión, sino la percepción social acerca de estos temas. Y estamos hablando de mucho tiempo donde han cambiado mucho tiempo, no históricamente, pero mucho tiempo en la percepción social sobre las violencias de género y el tema de género visto cómo debe ser tratado institucionalmente. Bueno, esto pasó en estos 30 primeros años, pero a partir de los 90, con la caída del campo socialista, y aquí es donde también hay un parteaguas, y aquí quiero vincularlo un poco a lo que decía también Aleida. Aleida decía, hay un problema que no es solamente la condición de clase, sino raza, género. Yo creo que desde el inicio de la revolución, sin tener en el centro la terminología,
sí se tuvo en cuenta esta condición. Pero los 90, la caída del campo socialista propicia que Cuba se meta en el mercado. A ver, nunca ha dejado de estar, pero no es lo mismo vivir interactuando con el sistema socialista, del socialismo real, desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera, que ya esto no deje de existir y tú tengas que insertarte en el mercado capitalista global como país, y que además hagas una apertura desde el punto de vista del mercado de trabajo, al mercado, al libre mercado, ¿no? Por supuesto, la apertura en Cuba de los 90 ha tenido mucha más fuerza a partir del año 2010. Pasaron 20 años en los últimos 30 años para que tuviera mucha más fuerza. Pero en esos 30 años ha habido desgastes, se ha aumentado la desigualdad social, y aquí es donde tú notas cómo realmente esta condición socioeconómica incide en la clase, no solo en una cuestión de clase, sino de raza y género también. Y sí incide, sí ha incidido, y hay bastantes estudios hoy. Es impresionante los estudios que hay en Cuba hoy acerca de cómo realmente están incidiendo las cuestiones de desigualdad en las mujeres, y sobre todo en las mujeres racializadas. Y digo racializadas porque no son solo negras, bueno, en todas las personas racializadas, pero en las mujeres negras y mestizas. En Cuba el nivel de mestizaje es muy alto, y hay que tenerlo en cuenta. Y ha incidido y parte mucho por el ingreso socioeconómico. No quiero yo reducir a este punto el tema del análisis, pero sí, por ejemplo, en materia del sector estatal, se contrajo el mismo sector estatal como empleador a partir de los años 90. Hay un proceso de contracción, y por ejemplo del 3% que teníamos de tasa de desempleo se fue subiendo paulatinamente al 8%. Las estadísticas actuales son un poquito, ya son diferentes porque se abrió mucho el mercado privado, pero esto se fue subiendo poco a poco, y evidentemente lo interesante es que las mujeres no fueron las más afectadas. Por un lado, en materia de empleo, porque ellas permanecieron en el sector estatal, los hombres sí salieron al sector privado, pero lo interesante aquí fue que las mujeres quedaron con menores ingresos, y los hombres, al irse al sector privado, pero además el sector privado no estoy hablando solamente de empresas mixtas y cuestiones así, sino también hasta actividades ilegales. Prefirieron, hay estudios sobre esto, prefirieron salir a estos medios. Los ingresos siempre fueron mayores en ellos. Y aquí evidentemente hay un sesgo de género, de roles, ¿no? De saberes. Ellas están más seguras acá, se van quedando en las actividades del Estado, de laborales del Estado, y también de actitudes. Hay un sesgo de roles importantes, y estos son estudios hechos en Cuba por compañeras y compañeras, sobre todo de los centros de investigación de la Universidad de La Habana, que han ido rescatando todas estas cifras y cómo se ha ido comportando el sistema económico. Pero bueno, y por otro lado, además en el sector público ha habido una gran promoción de la inserción de las mujeres en el sector público, para que vean. Por ejemplo, las cifras actuales, al 2017, tenemos 66% de los profesionales y técnicos del país son mujeres, el 81.9% son profesores, maestros y científicos, mujeres. El 70% son fiscales, presidentes de tribunales y jueces. En ciencias, tecnología e innovación son el 53.5%. Las colaboradoras internacionalistas, que ya sabemos son médicos, todo el sector de la salud, pero también maestros, son 65%. En los cargos de dirección es algo que esto se fue avanzando mucho, porque antes veíamos puros hombres y hoy está en altos cargos de dirección al 47%, en el Parlamento casi al 50%, y así sucesivamente. En esto se ha habido una política muy fuerte de decir, estén en el sector público, en los cargos, etcétera, etcétera, con toda una intencionalidad. Ahora, ese es un punto interesante, que a partir de los 90, por un lado, tienes esto en el sector público, por otro lado, tienes un avance en el sector privado, desde el punto de vista del trabajo, que sí lleva consigo, en mi criterio, no hay estadísticas del todo, no hay tantas datos, pero los datos que hay, por ejemplo, el sector privado tiene una participación de mujeres de solo del 35%, y que evidentemente dentro de ellas, muchas de ellas reciben mucho menos ingresos y menos ganancias, utilidades. No solo es un tema de ingresos, también de utilidades.
Y tienen el tema del trabajo privado en Cuba, que es el famoso trabajo por cuenta propia, estoy reduciendo una parte del trabajo, es que realmente, aunque ya más o menos se ha avanzado un poquito en el tema de los derechos laborales, todavía esto no está del todo consolidado, ni mucho menos respetado dentro del sistema del trabajo por cuenta propia. Ahora mismo se acaban de autorizar todas las pequeñas y medianas empresas. Allí ya hay una regulación, que es el Código del Trabajo de 2014, pero el tema es que el Código del Trabajo mismo tiene una serie de regulaciones que están todavía parcas en distinguir bien. Una cosa es el sector estatal y otra cosa es el sector privado, y cómo tienes que tratar los derechos laborales en este sentido. Eh, eh, el otro tema es el trabajo informal. En Cuba ha aumentado mucho el trabajo informal, cosa que no existía antes, y en materia de trabajo informal el mayor por ciento son mujeres. El 48.4%, por ejemplo, de los hogares tienen jefatura femenina, y hay estadísticas que solo el 40% de ellas están ocupadas laboralmente. Entonces, ¿dónde está el otro 60%? Pues en trabajo informal. Hay mucho trabajo informal, por ejemplo, evidentemente de trabajo doméstico remunerado o de cuidado, que sí está remunerado, lo hacen, pero no está regulado, y los derechos están bastante diluidos. Por ejemplo, venta de comercio informal, hay mucho de esto también en las mujeres, trabajo de cuidado personal, peluquerías, etcétera, etcétera, donde trabajan, puede ser que el dueño sea un hombre, pero trabajan muchas mujeres, y evidentemente son remunerados, pero los derechos también, como les decía, diluidos en el sentido me refiero a derechos de qué tipo de salarios, salarios equitativos, jornada laboral, prestaciones, vacaciones, etcétera, etcétera. Vacaciones, ¿no? Porque en materia de salud, en Cuba la salud es universal y gratuita, por lo tanto no depende de los seguros. Y hay trabajo doméstico no remunerado, como sabemos, muchísimas de labores reproductivas del hogar y del cuidado, ¿no? De niños, ancianos, etcétera. En todo este ámbito, esto ya se está visibilizando. Y aquí es donde, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Durante la pandemia se hizo toda una política muy clara de que todas las mujeres, de todas las personas que estaban en el sector público, en el sector estatal, fueran protegidos en materia de salario. Pero el sector privado quedó un poco en el aire, aunque se instaba, pero esto quedó bastante en el aire, en el sentido de, bueno, si cierran sus restaurantes o sus pequeños negocios, pues listo, ya todo. Y ahí, ¿quiénes son las más afectadas? Pues las mujeres. Y ahí es donde yo analizo y comento y pongo en el centro un poco el análisis de un sistema socialista y un sistema capitalista. Cómo realmente, aunque el sistema socialista cubano es un sistema ahora de economía mixta, en el cual se ha tenido que insertar en el mercado mundial y ha tenido que abrir el mercado privado interno, y lo va a tener que hacer, porque es un contexto muy fuerte de crisis económica frente al bloqueo de Estados Unidos, etcétera, en el cual la economía cubana tiene 30 años de desgaste y cada vez más asediada en materia de bloqueo de Estados Unidos. Cuando se mercantiliza la vida sobre las mujeres, y sobre todo sobre las mujeres racializadas, pesan muchísimos más datos, y datos no, situaciones sociales evidentemente opresiones, vamos a decir así, opresiones. Ahora, rápidamente, y ya para ir cerrando, voy a abarcar otros problemas, que es lo que un poco se ha dicho acá. Se ha tratado por Sayuri el feminicidio, y por la propia Aleida, decir, bueno, toda la perspectiva esta integral que uno tiene que dialogar desde un sistema mucho más allá o estas nociones de que el sistema no puede solo centrarse en la parte laboral, y yo estoy plenamente de acuerdo con esto. Y evidentemente esto siempre ha existido y esto no se visualizaba igual, aunque siempre la FMC se supone que estaba viendo el tema de las violencias de género. Les decía que desde los años 70 a finales crearon comisiones que tuvieran que ver, por ejemplo, con el tratamiento de diversidades sexuales, de la diversidad sexual, etc. Es ahora donde realmente los temas de las violencias intrafamiliares y los otros tipos de violencia se están viendo con más énfasis. Y aquí es, sí, cambiar el Estado, sí, desde abajo. La FMC fue desde abajo, después se institucionalizó, y hoy no solo la FMC, sino una serie de colectivas y grupos sociales en Cuba, que es impresionante cómo esto ha ido creciendo, 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 desde las mujeres, de feminismos negros, desde no solo las mujeres en general, sino también feminismos negros, y también toda la comunidad LGTBIQ,
Y es interesante porque hay una puja y hay una voluntad política del Estado de tocar otros temas como las violencias intrafamiliares. Por ejemplo, hay datos en las mujeres han declarado en Cuba que han tenido algún episodio de violencia desde su pareja en casi el 40% de las mujeres en Cuba. Y el tema del sexismo es cotidiano. Ahora mismo acaba de haber una convocatoria de una empresa estatal de electricidad haciendo una convocatoria sexista. Venga usted, este trabajo es para usted, poniendo una chica riéndose acerca de que ustedes pueden hacer este trabajo porque es un trabajo que solo pueden hacer mujeres, porque los otros trabajos rudos son de los hombres. Y hubo todo un debate acerca de esto, se metió en la prensa y le dijeron a la empresa eléctrica, ¿pero ustedes qué están haciendo? Y la primera respuesta fue, pero es que los hombres tienen que hacer trabajos más rudos. Y todo el mundo se quedó como, el debate se puso rudísimo, ¿no? En el sentido de que no puedes hacer esto. Es sexismo y así tenemos muchísimas experiencias y esto siempre ha estado, lo que pasa es que se está visibilizando mucho más ahora. El tema de la tasa de feminicidio en Cuba, ya Cuba reconoce que hay feminicidios, hay una tasa del 2016 que ha aumentado, evidentemente con la pandemia aumentó, pero es el 0,99 por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años. Y yo lo que creo, sinceramente, que es evidente que la voluntad política, la institucionalidad durante 60 años, en la intencionalidad política y también la participación de las mujeres en todo el proceso social cubano, más todo lo que se está haciendo ahora con la pujanza de los colectivos y colectivas también independientes que hay, está generando una percepción diferente sobre los temas y cada vez se va avanzando más. Ahora hay un plan nacional, por ejemplo, desde el 97 está el Plan Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, pero también ahora hay un programa nacional para el adelanto de las mujeres. El término este es horrible, muy liberal, cosas que también de las que pecamos nosotros, siendo realmente un sistema socialista, nosotros en Cuba me refiero, y que evidentemente, pero el contenido se va avanzando mucho. Ya hay líneas de ayuda con la Fiscalía, líneas telefónicas de denuncias, de ayudas de la propia federación, con el tema de violencia de género, también desde determinados, está en construcción un observatorio de género, si no tengo mal entendido, y la Constitución de 2019, y justamente ahora se está discutiendo el Código de las Familias, regula el tema de las violencias de género de una manera muy importante, mucho más avanzado y actualizado de lo que teníamos hasta ahora. Yo creo que para ir cerrando y ya terminar, a lo mejor Cuba no tiene las regulaciones legales, por ejemplo, en las que ha avanzado México, incluso esta institucionalidad específicamente contra el feminicidio, y no es que no tenga problemas, claro que no tiene las estadísticas de México ni de América Latina, y eso es a donde iba. A donde voy es que son 60 años de trabajo de diversas formas, donde también si usamos la materialidad histórica, dialéctica, las formas de atender estos problemas también han ido variando, y Cuba buscó la forma dentro del sistema socialista de ir gestando un proceso no solo de inserción, sino de participación plena de las mujeres en todas las actividades, y que hoy, justamente abriéndose al mundo mercantil, al mercantilizar la vida, empiezan a surgir nuevos problemas y salen a flote otros que nunca no se habían tratado igual y que realmente siempre han existido, como el sexismo, la violencia intrafamiliar, el propio feminicidio, que siempre ha existido porque al final se trataba como un homicidio y punto, y que hoy por hoy, si bien no tenemos, por ejemplo, en estos puntos algunas regulaciones que se está pidiendo también una ley contra la violencia de género específica, se va caminando hacia allá, se va caminando y hay voluntad política y la pujanza de todos estos grupos sociales que son muchos ya, muchos y muchas, y en las cuales están ahí algunos participando, otros no. También hay feminismos de derecha, y eso hay que decirlo, en Cuba justamente, pero todos pujando, pujando con presión social, y los de izquierda pujando y coadyuvando con el Estado y con la cantidad de personas dentro del Estado, la propia Federación, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, trabajando en ir enfocando todos estos fenómenos de violencia de género que hasta ahora no
hasta ahora no, hasta hace unos años no eran tan visibilizados y que siempre han estado ahí. Y yo creo que eso es producto también del sistema. Entonces, y también las estadísticas que tenemos hoy es producto de todo ese proceso institucional que tenemos en el sistema, aunque nos falten cifras y aunque haya que tener más estudios, tenemos que ver evidentemente que en 60 años y durante muchos años podemos lograr cosas si también desde el Estado hay una voluntad política y no dejar de luchar socialmente, porque es el punto en el cual no solo sale la crítica, sino también la pujanza para la diversidad y las creaciones la constatación de fenómenos que a lo mejor no todos desde el Estado lo pueden ver, porque al final la sociedad se arma de esto y un Estado socialista tiene que ser así, socialista, socializado, en el cual esté dialogando y realizando sus cosas a partir de la interacción plena con grupos sociales y los grupos sociales dentro del Estado, inclusive, de manera inclusiva. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí dejo la ponencia. Muy bien, pues muchas gracias, Milay, por tu presentación también muy ajustada al tiempo. Hemos dado espacio para preguntas aquí en el chat interno. También sabemos que hay gente que lo está viendo por Facebook. Quizás quieren poner en la página de Facebook de MarxFem alguna pregunta, que nos la hagan llegar. Aquí hay varios comentarios que voy a pasar a leer de Alina Herrera Fuentes, que dice: agradecerles mucho a las tres, a la mesa en general. Lo que queda claro es que el feminismo sin anticapitalismo se queda en un movimiento epidérmico. Las compañeras han sido clarísimas, muchas gracias. Y por otra parte, Teresa Larrueza, que dice: muchas gracias por esta mesa tan interesante. Interesante, Arantxa, gracias por montarla. Bueno, gracias a ellas por estar aquí y por tener la suerte de conocerlas y saber de su trabajo, ¿no? Que a veces ese es un gran problema que tenemos, que no sabemos la cantidad de mujeres, y no solo mujeres, que hay por el mundo haciendo un montón de cosas y no estamos articuladas. Y bueno, que celebramos que haya encuentros como este para poder articular todas esas luchas y dar a conocer también esas pequeñas grandes luchas. No sé si alguien quiere decir algo de viva voz, alguna pregunta, ponerla por ahí, si no yo plantearía algo aquí a las compañeras. Ahora, al hilo del comentario que hacía la compañera y también de Alina, que hacía esta relación entre el anticapitalismo y las luchas feministas, que por supuesto yo creo que en el marco de este congreso todo el mundo pues, debería tener bastante claro, ¿no? Porque es un congreso de marxismo y feminismo. Estaba reflexionando también al calor de lo que decían las compañeras en los diferentes casos y reflexiones sobre un libro que leí hace un par de años, pero que me resultó muy sugerente, que tiene un título muy provocativo, que es ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo?, de Christine Gozzi, que es una académica estadounidense que está especializada en los países de la Europa del Este. Y una de sus hipótesis es que las mujeres de los países de Europa del Este, que no obstante también tuvieron dificultades innegables porque persistían cosas heredadas, obviamente, de una cultura patriarcal, gozaron en términos generales de mucha mayor libertad gracias a la libertad económica que les propiciaba el hecho de vivir en estados socialistas que les garantizaban cosas tan concretas y básicas como, por ejemplo, pues una guardería para poder compatibilizar su trabajo con la maternidad, incluso siendo madres solteras o madres solas, o bueno, unos salarios y una falta de preocupación por el tema laboral, unos salarios que más o menos les alcanzaba, que si bien no eran muy altos, sí estaban completados por tener garantizado pues, un techo bajo el que vivir, una sanidad pública, unas políticas sociales en una lógica de igualdad. Aún así, como la misma autora reconoce y como muchos de los testimonios de las mujeres que ella entrevista pues expresan, no se habían resuelto muchos aspectos, como ya sabemos, que esto es algo destacado incluso por los clásicos del marxismo. En el libro de Trotsky, de Su moral y la nuestra, él hace reflexiones sobre el inicio de la Revolución Rusa, sobre las dificultades de las compañeras a la hora de la participación, porque todavía tienen que
cargar con un montón de tareas en el ámbito, en la esfera doméstica, aunque haya una conciencia de igualdad y una voluntad de participación en términos de igualdad. ¿Por qué digo esto? Porque incluso en el marco, como bien explicaba Milay, ¿no?, de un Estado socialista, de un proyecto que transita hacia el socialismo y, en teoría, finalmente hacia el comunismo, con sus adelantos y retrocesos, ¿no?, producto del contexto histórico, vemos que cuesta, ¿no?, que cuesta esa auténtica igualdad que vaya más allá de esa esfera pública. Y como esta mesa va sobre cambiar el Estado y también cambiar desde el Estado, que no está explícito en el título, pero bueno, implícitamente de eso se trata, ¿no? Cambiar el Estado para desde ahí incidir, y vemos las limitaciones no solo de incidir desde el Estado, sino también planteo, y lo digo, es como una reflexión, pregunta para que digáis lo que se os ocurra, ¿no? También para poder incidir incluso lo que planteaba un poco Sayuri, ¿no?, esta participación de personas con conciencia permitida por un nuevo contexto político puede quedar como un oasis, una isla de personas con muy buenas intenciones que obviamente mejoran, y es un cambio cualitativo y más en la lógica de lo que es México, ¿no?, que trata de socavar esa impunidad generalizada, pero que si no se acompaña de otros cambios más profundos, puede quedar en una experiencia que cuando haya un cambio de gobierno pues se revierta y no haya como generado, porque estamos viendo en el caso cubano como incluso con todo este marco igualitario, con este marco normativo, con una experiencia de décadas en la lucha por la igualdad, se dan, ¿no?, este dato que daba Milay demoledor de episodios de violencia con la pareja en un 40%, en una sociedad que a priori no es para nada desigual en derechos hombre-mujer, donde las mujeres están súper empoderadas, donde las mujeres, por ejemplo, tienen un número de hijos equivalente al número de hijos que se puede tener en sociedades avanzadas, entre comillas, de Europa, lo cual habla de un nivel de emancipación de la mujer muy alto. Entonces, ¿cómo manejar esto, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, no es suficiente con participar desde el Estado, no es suficiente tampoco con hacer políticas desde el Estado. O sea, ¿qué falla? Ya sé que es una pregunta que quizás no tiene solución, pero bueno, la dejo aquí. Y también aprovecho para, bueno, si queréis, digo la pregunta de Alina también para que alguien retome, sobre todo va dirigida a Milay, Alina Herrera Fuentes, que dice: ¿cree que en Cuba se están dando rasgos de feminismo liberal, desde las mismas instituciones y hasta los feminismos independientes o periestatales? Amplío, o de derecha, es decir, con rasgos racistas y clasistas. Entonces, planteo estas dos cosas, responded si queréis en el mismo orden, y luego, pues si alguien más se anima, retomamos preguntas. Pues retomo tu pregunta, Arantxa, que es la pregunta de los 64,000, es decir, cuando se toma el Estado, supongo, cuando se toma el Estado desde movimientos de izquierda, desde una política clara de izquierda, el tema es cómo hacer que esa política de izquierda tenga claridad en las políticas feministas, o sea, tenga claridad en cuál va a ser la visión feminista que va a adoptar. Es decir, tendría que pasar por hacer toda una incorporación en su política de Estado, una incorporación de qué está considerando que se debe transformar en términos de lo que hacen las mujeres, lo que hacen los hombres en la esfera pública y privada, es decir, en que no hay una división entre la esfera pública y privada, sino que tienen una conexión todo el tiempo permanente. Esa es una parte. Y cuando mencionabas lo del libro, que me parecería muy interesante revisar, y que las mujeres son más, ¿cómo dijiste? Que son más, disfrutan más el placer, dice el título. Sí,
bajo el socialismo. Mencionaste, y me parece muy sugerente, como bien dices el título, mencionaste que la autora hace referencia a muchos elementos que tienen que ver con lo económico, con políticas sociales, que ya tienen guarderías y todo eso. Y yo me quedé pensando, pero sigue planteando el modelo, por ejemplo, en el tema de las guarderías, que es toda una discusión también desde el feminismo de quién tiene por qué se le da el derecho de guardería a las mujeres trabajadoras, que se dio, que fue muy importante, por ejemplo, en los estados socialistas y también en los estados con política de bienestar social, digamos. Hay otra vez una política sexual dentro de la política de Estado. Es decir, son las mujeres. ¿Por qué? Porque se considera en esta tradicional concepción de que son las mujeres las encargadas de los cuidados. Por lo tanto, si las mujeres trabajadoras tienen que ir a trabajar fuera del hogar, pues entonces a ellas se les da el derecho. Cuando si cambiamos la concepción de quién tiene los cuidados, y son hombres y mujeres por igual, se les debe dar a los dos esos derechos. O sea, tienen que tenerlo. Es en términos de una política de cuidados concebida desde el Estado. Por eso cuando se hace un análisis de la política sexual que tiene el Estado, es una visión feminista que tiene que permear en todos los aspectos. En el caso de la guardería, podemos mencionarlo así. Pero cuando se mencionó lo del placer, las mujeres tienen más placer o disfrutan más sexualmente en los estados socialistas, lo pensé más desde este momento en el que se extirpa del pensamiento, de la cultura, en el socialismo, el cristianismo, sé que prevalece, pero es bien importante que esa concepción cristiana que se tiene de la vida en muchos de los estados socialistas se minimizó, y esto también en ese sentido le benefició a las mujeres en términos también de un disfrute de la sexualidad y de una liberación también en ese sentido. Pero no solo en lo económico, que es importante, pero que siguió prevaleciendo en una medida, digamos, esa división sexual del trabajo en términos de las políticas desde el Estado en algunos sentidos, ¿no? Eso creo que en términos de nuevas luchas desde la izquierda, como en México, se tendrían que permear de una manera como radical para una crítica también al ejercicio del poder patriarcal. Y allí, en las instituciones, cuando queremos copar las instituciones desde la izquierda feminista y desde el feminismo de las izquierdas, se tendría que hacer como el caso que nos propone Sayuri, como lo ha estado haciendo, y porque son experiencias significativas, como nos lo ha compartido, que hay contradicciones internas, que hay escollos, que hay obstáculos, sí, pero el tema es que en la acción política de las instituciones tiene que haber una acción feminista clara, consciente, ya no adyacente, pues, ¿no? Pero bueno, eso comentaría para dar paso a las demás. Vale, antes de que respondas, Sayuri, hay una pregunta específica para ti, también de Alina Herrera, que dice, si puede mencionar o describir los problemas o límites que presenta como institución para el desarrollo de su trabajo y el de la Fiscalía, si también puede nombrar avances o logros en los resultados de trabajo de la Fiscalía en este tiempo de creada. Bueno, en el cargo, el trabajo que yo asumo es el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿no? En un contexto de movilización importante en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, asumimos la tarea de dirigir los trabajos de la Fiscalía de Feminicidio, con un plan de trabajo que presentamos que fue elaborado por madres de víctimas, por colectivas y organizaciones, que fue el plan de trabajo que presentamos, y tuvimos que partir todavía unos puntos atrás, ¿no? Precisamente porque había que fortalecer temas de recursos técnicos, materiales, humanos para las tareas de la Fiscalía. Para ese entonces teníamos prácticamente casos incluso de 2005, de 2016, un rezago importante en la resolución de casos significativos, emblemáticos de feminicidio. Y nosotros ahora hemos elevado nuestro índice de vinculaciones a proceso
de órdenes de aprehensión, ¿no? Tenemos feminicidios que conforme van aconteciendo durante la semana, bueno, ayer tuvimos 2, antier tuvimos 3, ¿no? En los que vamos trabajando de manera continuada las órdenes de aprehensión, ¿no? Y aumentamos también nuestras detenciones en flagrancia, porque aplicando la perspectiva de género, si tú llegas a un domicilio donde un sujeto te dice, mi esposa se suicidó en el baño o mi esposa se aventó por la ventana después de una discusión, y tú miras esa escena con perspectiva de género, te da oportunidad de darte cuenta que estás en una escena de hechos donde puedes detener en flagrancia al agresor, ¿no? Porque acaba de ocurrir el hecho, aunque la narrativa del varón es responsabilizar a la mujer sobre su propia muerte, ¿no? Como eso ya no está ocurriendo, estamos haciendo detenciones en flagrancia, y eso también ha sido un logro importante, ¿no? La aplicación de la perspectiva, el aumento de vinculaciones a proceso de agresores, ¿no? En el rendimiento que tenemos con ministerios públicos, todas las muertes violentas de mujeres. La aplicación del protocolo de investigación de feminicidio implica que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio en la fiscalía. Entonces, todos los aparentes suicidios, todos los aparentes accidentes, toda muerte que no es natural, nosotros la investigamos. Creo que eso es importante porque además hay casos emblemáticos en México, como el caso Mariana Lima Buendía, en donde se daba por hecho que se trataba de suicidios y que implicó rehacer la investigación con perspectiva de género. Entonces, lo que estamos haciendo ahora garantiza que no se pierda la evidencia en los lugares de hechos, y eso es muy relevante. El mapa de feminicidio para la Ciudad de México, que también estamos trabajando en él, que esperamos en los próximos meses publicarlo, como un ejercicio de transparencia, de garantizar el derecho a la información de manera proactiva, pero también del derecho a la verdad, ¿no? Del derecho a la verdad para la sociedad respecto de dónde, cuándo ocurrieron los feminicidios, en qué zonas de la Ciudad de México, la relación víctima-victimario, ¿no? Que esperamos que a partir de la sistematización de toda esa información, que tampoco se había hecho, se pueda ser más certero en las políticas públicas para la prevención del feminicidio, que ya lo ha dicho Marcela Lagarde, que la obligación del Estado es erradicar el feminicidio. Se ha hablado mucho acá ahora de que se ha disminuido el feminicidio, pero la obligación es erradicar, porque cuando tú ya estás hablando de feminicidio, aunque, pues antes eran 10 mujeres y ahora son 5, la realidad ahí es que en esas 5 se violentaron una serie de derechos previos, que antes ya habíamos dicho. Por eso es responsabilidad del Estado los feminicidios, aunque sean directamente cometidos por terceros, la obligación del Estado de proteger los derechos de las mujeres falla. Y entonces protegerlos frente también a esos terceros y de difundirlos y de alcanzar la igualdad, ¿no? La igualdad de género, que es en última instancia lo que está generando también la perpetración del feminicidio. Entonces, nos corresponde, ¿no? Nos corresponde atenderlo para erradicarlo, más allá de apegarnos a un discurso de disminución del feminicidio, que es lo que estamos haciendo, y como y que también no quisiéramos, y es lo que advierto, un poco lo que comparto como preocupación, que esto fuera una experiencia sui generis, ¿no? De la utopía posible, de cómo investigar con debida diligencia en un periodo acotado, ¿no? Sino que la institucionalización y el fortalecimiento de capacidades de la Fiscalía de Feminicidio depende del fortalecimiento de capacidades de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México y de su autonomía respecto de los poderes, del poder político, ¿no? Que también es un proceso de transición en el que nos encontramos y que depende, como ya lo dijo Arantxa y lo reitero, sí, de un marco general, ¿no? De un proyecto general también del que no somos ajenas, ¿no? Porque nos impacta siempre y todo el tiempo.
únicamente, diría eso. Muy bien, antes de darle la palabra a Milay, hay una pregunta para Leida, que la leo para que ella vaya tomando nota y reflexionando. Quizás ya la haya visto, pero para que la escuchen, que nos estén viendo. Dice, si cree que el movimiento feminista en sus diferentes vertientes en México ha ganado o ha tenido avances con la 4T. Si es así, por favor, puede escribir un poco. Muchas gracias. Milay, cuando quieras. Tienes una pregunta también que leí antes. Voy. A ver, gracias, Arancha. El primer punto de Arancha, voy primero a ese punto, estaba como un poco reflexionándolo y está vinculado a lo que un poco decía Leida. Yo creo, y eso que no lo mencioné, lo tenía ahí escrito, que era el tema de, bueno, justamente la creación de círculos infantiles, ese apoyo económico-social que pueden tener las mujeres justamente en un sistema específico, pero también la relación intersubjetiva y la noción hay una noción de autonomía y está vinculado mucho a valores también, y los valores, el tema de la religiosidad es muy importante. Pero fíjense, es relevante porque estamos hablando de qué tipo de religiosidad también. Por ejemplo, en Cuba, evidentemente, la religión católica o las cristianas, vamos a decirlo así, no han sido preponderantes, aunque todas han subido su nivel sobre todo las cristianas. La católica sigue sin ser preponderante en ningún sentido. Y la religiosidad en el ámbito de las religiones yorubas, etcétera, etcétera, sí es muy amplio, pero yo me atrevo, yo no soy especialista en ese tema, pero yo me atrevería a decir que la religiosidad yoruba es una religiosidad muy vinculada a la sexualidad, no limitativa, al revés, de expresión del cuerpo, de liberación del cuerpo, lo ves desde el baile, las fiestas, la forma de festejar el cuerpo mismo y de festejar las relaciones. No quiere decir que no hay ámbitos patriarcales. Si te metes un poco en el tema del ámbito de la religiosidad en Cuba, incluso hay demandas hoy de mujeres que quieren ser babalaos, que quieren ejercer como ser autoridades dentro de esa religiosidad. Fíjense en qué discusión anda. Yo creo que todo ese tema es importantísimo que dice Aleida, no solo en el socialismo real, no podría hablar de todo el socialismo real, porque si hablas de Polonia, por ejemplo, la religiosidad católica es muy alta, pero en el caso cubano sí es clarísimo que esto influye. Y eso se vinculó mucho a una autonomía económica y social y a redes, ¿no? Redes como la familia, que están en el mismo tono, vamos a decir, de valores y ideológicos. Y también, evidentemente, el sistema socialista en un primer momento, hasta los 90, sí tuvo un choque a limitar esa expresión religiosa. Después de los 90 eso se fue abriendo, hoy es amplísimo, incluso todo el tema religioso está dentro del Estado, la forma de expresión de la libertad religiosa es impresionante. En Cuba hay hasta iglesias ortodoxas, rusas, etcétera, con toda una intención de fomentar. Allá hay una mezquita, en fin, en La Habana solamente, pero para fomentar todo tipo de diversidad religiosa. Lo que quiero decir con todo esto es que sí, yo creo que esto es importantísimo, el apoyo social, círculos infantiles, el tema del aborto. En Cuba está regulado el aborto desde antes del triunfo de la revolución, está establecido, pero en el 65 ya se dijo, tiene que ser mediante métodos en hospitales bien establecidos. Hay muchos temas que ya iban muy avanzados en la sociedad cubana y que además se fortalecieron y tienen mucho que ver, como tú decías, para mí sí hay mucho que ver con la autonomía económica y social. Y eso que tenemos problemas serios, por ejemplo, y siempre lo hemos tenido de vivienda. Tú no puedes salir y decir me voy y me llevo a los muchachos o a los chicos o te vas y no sé dónde vas a vivir. Con todo y eso, por ejemplo, la tasa de divorcios en Cuba es la tercera del mundo, 11.11 estaba viendo la cifra, 11 por cada 1000 parejas. ¿Y saben quién tiene el primer lugar? Rusia, 19 por cada 1000 parejas. Entonces, también aquí hay algo interesante, porque el divorcio también es hasta notarializado, de que te da esa autonomía de decir, me voy, te vas, me alzas la voz y adiós, ¿entiendes? Entonces, yo creo que estos son temas importantes, aunque no los estoy minimizando, porque eso no disminuye la violencia, pero sí te da marcos de actuación sistémica, individuales, personales, colectivas, desde la familia y sistémicas. Ahora, ese es un tema. El tema de los feminismos
liberales. Yo creo que en Cuba está muy permeado hoy de todo tipo de ideologías, abierta al mundo y abierta también a toda la percepción global de todo lo que existe. Y sí creo que hay clasismo, sí creo que hay racismo en algunos feminismos, se nota en sus proyecciones, en sus plataformas, en sus diálogos, en sus proyecciones. Esto lo puedes encontrar más en redes sociales y en determinadas plataformas virtuales donde se publican determinados artículos, cosas, y ahí te vas dando cuenta cómo esto todavía está dentro, incluso algunos liderazgos, y clasistas también, clasistas, racistas. Entonces sí hay, esto existe, no solo es liberal, sino también yo lo diría de derecha, y también en Cuba hay que analizar las cosas con otros raseros también políticos, que es hasta que no es un tema de apoyar al Estado, no, es un tema de también, hay un enemigo, hay una relación histórica de antagonismo con Estados Unidos, y si tú también le haces el juego a esa política exterior de Estados Unidos de opresión hacia Cuba, que al final a quien está afectando fuertísimo, durísimo, y ahora en pandemia ha sido atroz, es al pueblo de Cuba en todas sus dimensiones, sean mujeres, sean hombres, etc. Y no puedes jugar en esas lides. Si juegas en esas lides, sí, yo tengo la conceptualización de que son feminismos evidentemente de derecha, aunque sus luchas sean por las mujeres, estén en esa línea, en ese diálogo y en ese coqueteo, en mi criterio, con este antagonismo histórico, donde no es es un tema político, es un tema de definición, es un tema de tener claridad, que justamente también esa opresión desde Estados Unidos internamente te pone límites para todo tipo de lucha emancipatoria o liberadora, sea de cualquier grupo. Entonces, hasta ahí lo dejo. Muy bien, Aleida, si quieres responder. Hay una pregunta o reflexión también que voy a leer, que es de la compañera Ana Isabel Pérez de Aguado, que hizo una reflexión mientras tú hablabas, no sé si era al hilo de lo que decías. Dice: el derecho al ingreso económico sin condiciones de carácter individual y universal que brinda una igualdad básica para que como personas más libres poder acceder a un bienestar mayor. No sé si era una pregunta o una reflexión al hilo de este libro, que se me olvidó comentar, quizás debería haberlo dicho, creo que no lo dije. La hipótesis de la autora es que se disfruta más del sexo porque hay más libertad económica para precisamente, como decía Milay, poder dejar a tu pareja si no te satisface, o no caer en algo que ella denuncia que sucede mucho en Estados Unidos, que son los matrimonios de conveniencia, o sea, estas bodas por colocarte, por subsistencia, ¿no? Por la debilidad económica todavía de muchas mujeres, incluso en la primera potencia mundial. Te doy la palabra. Gracias, Arantxa. Aline, esto que estabas preguntando, lo comenté en la ponencia al principio, porque hacía un balance de lo que me parecía, de lo que considero, hay avances del movimiento feminista, de las demandas del movimiento feminista en términos de derechos en el contexto de la 4T, y yo lo ubico en dos cuestiones muy concretas, muy objetivas, o sea, son objetivas. Las voy a mencionar otra vez. Y luego te voy a comentar la otra parte que está en la dimensión mediática, discursiva y también de gestión, diría allí, no muy buena gestión de parte del gobierno de López Obrador y él mismo, frente a las protestas en las calles, que son como dos elementos. Yo observo dos cuestiones, dos dimensiones de esto, ¿no? Que es importante tener claro, porque si no perdemos de vista los avances. Entonces, los avances yo los ubico en la paridad. Hay un avance concreto, hay una reforma constitucional que se hizo en este trienio, es decir, en lo que va de la 4T, es una paridad en todo, es una reforma constitucional que dice 50% de mujeres en todo, en candidaturas para elecciones de representación popular, que ya vimos resultados en las elecciones de este año. Hay más gobernadoras, hay una representación paritaria en el Congreso Federal de mujeres y también hay una representación más o menos paritaria, diríamos, en la mayoría de los estados de los congresos locales de estas elecciones, de las elecciones de este año.
Luego también tiene que haber paridad, según la reforma constitucional, en los puestos de la administración pública y también en los del Poder Judicial. Esa reforma se hizo en el contexto de la 4T. Esa es una. Hay un gabinete paritario también desde que se instaló el gobierno de la 4T, en donde hay mujeres y hombres, que incluso esta cuestión que a veces se asumía como en la política y en los cargos de gabinetes, en donde mandaban a las mujeres a secretarías asociadas a esta representación del rol de género, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Educación. Ahora no es así, ahora hay secretarias en Economía, hay mujeres que están en la Secretaría de Seguridad Pública, en fin, están en la de energía, o sea, en aquellos campos que se pensaría que son como tradicionalmente masculinizados o para hombres. Ahora no está ese planteamiento, está paritario en todo el sentido de la palabra. Luego está la despenalización del aborto. A ver, esto de el avance en la despenalización del aborto. Muchos dirían, bueno, eso lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo tengo una lectura política de eso, en donde digo, si estuviera un gobierno de derecha, esa parte del progresismo en la Suprema Corte no hubiese avanzado como no avanzó en muchos años, ¿no? Al contrario, teníamos más de una década en donde avanzaban las nociones pro vida, o las nociones de conceptualizar la vida desde la concepción en las constituciones locales. Y eso fue producto de la alianza entre el PRI y el PAN en los congresos locales. Y a nivel federal no habíamos avanzado ni mucho menos. ¿Qué se exige de Morena? Que despenalice desde el Congreso Federal. Claro que sí, eso sí se exige, se exige. Pero también hay varios estados con congresos que tienen representación mayoritaria de Morena, que han despenalizado el aborto. Estamos hablando de Oaxaca, estamos hablando de Hidalgo, estamos hablando de Veracruz, y estamos hablando de estados que ya están, varios, Baja California, que han ido avanzando en eso, y son mayorías de Morena. Eso es algo que también tiene que estar presente, porque si no se olvida. Bueno, eso además está planteando una institucionalización, como había comentado, una institucionalización de la interrupción legal del embarazo. Es decir, no solo despenalizar, no solo no criminalizar, sino que desde la sanidad pública, desde la salud pública, sea un derecho, como es en la Ciudad de México hace 20 años. Eso comenté. Por el otro lado, para rápido ir cerrando, hay todo una afrenta, un agravio que siente el movimiento feminista, y que tiene en algunos sentidos también tiene legitimidad, de que el gobierno, el presidente de la República siempre está contestando cuestiones que deslegitiman o minimizan la lucha feminista, como nada más asociándola a una expresión liberal, a una expresión del neoliberalismo que se fortaleció con el neoliberalismo, y allí es donde se les exige, se le interpela al presidente para que entiendan las luchas históricas que han tenido las mujeres, que hemos tenido las mujeres en muchas de las demandas. Allí también hay un uso, una instrumentalización mediática de las protestas feministas, que usa la oposición y que usan los medios tradicionales, pues, de la derecha y de la oposición. Creo que eso es lo que hay que distinguir también, mirar lo objetivo en términos de derechos, de avances para las mujeres, y otro en términos también de discurso político y confrontación política mediática y social, ¿no? Que también está en lo social. Gracias. Muy bien, Aleida, muchas gracias. Creo que ha quedado clarísimo. Vamos a ir despidiéndonos, pero antes os quiero dejar un par de minutos por persona, por si queréis cerrar con alguna idea, algún comentario, alguna respuesta a lo que ha dicho alguna compañera. Y con eso ya cerraríamos, porque nos quedan 15 minutos, pero bueno, sabemos que 2 minutos luego a la hora de hablar se traduce en un poquito más. Si quieren, empezamos al revés, por Milay, Sayuri, y que cierre Aleida. Bueno, yo realmente encantada de compartir con las amigas y compañeras, porque somos amigas, somos compañeras y hemos estado en muchos procesos acá en México, por lo menos compartiéndolo o por lo menos viéndolo un poco desde lejos, a Sayuri, que para nosotros es una guerrera
incansable. La verdad, el trabajo, la verdad, todas y todas trabajamos mucho, pero trabajar el feminicidio en México y de la manera que lo ha hecho y aventarse a los casos que se ha aventado, y hay que reconocerlo y ponerlo siempre delante, ¿no? Porque no solo por lo que implica en la peligrosidad, sino en en la cosmovisión de México y avanzar en un tema tan delicado en nuestro país, que también es nuestro también, en el sentido del tiempo que uno lleva acá. Y comentarles, no solo agradecerles, sino de poder intercambiar y poder seguir reconstruyendo juntas estas nociones. Y desde aquí, aunque esté en México, también colaborar con esa isla que uno lleva tatuada siempre en la vida, en el alma y en todo lo que ocurre, ¿no? Y más en las luchas de las mujeres y de todas las violencias de género en Cuba, ¿no? Que también son muchas en el sistema también de toda la comunidad LGTBIQ más y me da mucho, a mí sí me da mucho gusto el avance que se está teniendo en Cuba, aunque podía ser mucho más, pero que hay intencionalidad política, hay voluntad y que hay una pujanza desde abajo también de grupos sociales y de muchos jóvenes, y chicas, chicos, compañeros, compañeras y compañeros de todo tipo haciendo lo posible por ser cada vez más socialistas. Ese sería mi término. Gracias, Milay. Sayuri. Sí, pues igualmente agradecerles el encuentro, reconocerles de la misma manera los trabajos que realizan Aleida, Arantxa, Milay en cada campo. Pues tenido la fortuna de conocerles, de leerles y además pues de, digamos, con ese marco también teórico, esos horizontes que nos dan rumbo para quienes desde el derecho hemos estado muy apegadas pues al terreno, ¿no? De la batalla los tribunales, en las instituciones, eh, y que finalmente, pues como ya lo decían también en el público, ¿no? Si los feminismos y la construcción y la defensa de nuestros derechos si se hace sin perspectiva anticapitalista, pues creo que es un sesgo que a la larga redunda en la reproducción de estas violaciones a derechos humanos, de esta imposibilidad de alcanzar la igualdad, ¿no? Entonces, pues eso creo que debemos tenerlo siempre presente, para que pues lo que trabajemos sea también oportuno, estratégico y podamos avanzar en determinadas, ¿no? Y pues agradecerles muchísimo, también pues decirles, nosotros continuaremos en los trabajos que hemos venido realizando en la Fiscalía, ¿no? En, este, en este tiempo, pues con el ánimo de judicializar y de lograr justicia en la mayor cantidad de casos que tenemos, ahorita 700, ¿no? Tenemos 700 casos de muertes violentas, que hay que esclarecer si son feminicidios o no, y estaremos en ello, en este periodo como parte sabiéndonos parte de un movimiento amplio que está generando también que a partir de nuestra incidencia en ámbitos políticos, académicos y en otros lugares cruciales, pues sabemos que eso también redunda en que todas permanezcamos con vida, ¿no? Y que podamos además tener una vida digna en la que el proyecto que tenemos sea posible, sea realizable, sobre todo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sayuri, y cerramos con Aleida. Gracias, pues no me queda más que también agradecer este intercambio que ha sido además muy rico. Me he sentido muy estimulada para escuchar y para aprender. Y creo que la ruta hacia la despatriarcalización, además de ser anticapitalistas, feministas, la despatriarcalización del Estado es una tarea dura, fuerte, pero tiene que estar incorporada en las luchas de la izquierda de una manera muy clara y muy consciente. Entonces, las mujeres que lleguen al poder y los hombres que lleguen al poder tienen que estar conscientes de despatriarcalizar también al Estado.
un ejercicio del poder de otra forma, con otras lógicas y estableciendo como piso común cuidar de los otros y cuidarnos a nosotros mismos como redes, a través de redes y entramados, ¿no? Eso. Pues muy bien, con esto ponemos fin a esta mesa. Agradecemos a todos y todas y todes los presentes y las presentes y les presentes que han estado aquí in situ, que van a ver esto a posteriori y nada más, por muchos encuentros más de este tipo, a la orden, y gracias a todos y todas y todes, a todo el mundo, que es más sencillo, por su participación. Hasta luego. Gracias, Arantxa, por organizar esto. Gracias, gracias. Lindo Gracias, verlas. gracias a todas. Qué bueno.